Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por conectarse a tiempo para esta ponencia. El día de hoy nos acompaña el maestro Saúl Alonso Castañeda. Sí está correcto el nombre, ¿verdad? Ok. El maestro Saúl Alonso Castañeda Domínguez de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y pues nada más comentarles que pues la ponencia del día de hoy va a durar 2 horas. El tema es derechos humanos y no discriminación. Y pues de ser posible es más recomendable tener la cámara prendida pues para poder apoyar al instructor. ¿Sale? Bueno, pues sin más, le cedo el uso de la voz al maestro Saúl, que nos apoyará con la ponencia. Gracias, Javier. Pues antes que nada, muy buenas tardes a todas y todos. En primer término, quiero agradecer la invitación que nos hace el Centro de Conciliación Laboral para llevar a cabo pues esta serie de actividades de capacitación, de formación, de actualización en materia de derechos humanos a ustedes que son parte del personal que integra precisamente esta dependencia pública. Pero también en ese sentido, agradecerles su participación, su asistencia, ya que esta es importantísima y es muy valiosa, sobre todo para estos procesos que estamos llevando académicamente. Y sobre todo porque estamos realizando un esfuerzo adicional, muchas y muchos de ustedes, porque quizá ya están en casa, ya están ahí con sus compromisos personales y están dedicando precisamente parte de ese tiempo personal, de su vida privada, para poderse estar conectando aquí con nosotros. Entonces, agradecer ese esfuerzo adicional que están llevando a cabo, porque sin duda, sin su presencia, este tipo de eventos académicos no serían una realidad. Y de igual forma, comentarles que me da mucho gusto ver caras conocidas aquí que está en la pantalla, algunas personas con las que ya hemos coincidido anteriormente en algún otro tipo de actividades, o bien con las que hemos compartido algún otro esquema de participación. Entonces, a todas aquellas personas, para no omitir nombres, pues enviarles un afectuoso saludo. Como lo comentaba Javier, a lo largo de estas 2 horas, yo diría aproximadamente hora 45 minutos, vamos a estar llevando a cabo el desarrollo del tema de derechos humanos y no discriminación. Un tema que me parece fundamental porque no solamente es reforzar esa parte de los derechos humanos que quizás ya algunos conocen, sino empezar a observar cómo se presenta un fenómeno que es muy sutil y es muy social, conocido como la discriminación, y cómo llega a incidir precisamente en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. Y es por ello que vamos a empezar a analizar este tema, incluso haciendo mención a los grupos en situación de vulnerabilidad como ejemplos de casos prácticos que han incidido precisamente en este impacto que tienen estas prácticas sociales. Voy a permitir compartir pantalla para poder llevar a cabo esta parte de la dinámica de una forma expositiva, pero también para que en la medida en que vayamos avanzando, pues ustedes tengan la referencia de dónde estamos obteniendo precisamente la información. Para poder avanzar, simplemente me gustaría también acordar con ustedes una serie de acuerdos o reglas para el mejor desarrollo de la sesión del día de hoy. La primera, como lo comentaba Javier, es invitarles a que en la medida de lo posible, sobre todo quien tenga la posibilidad de hacerlo, pues mantener nuestras cámaras encendidas, sobre todo para poder ver esas reacciones e incluso que su lenguaje corporal me vaya diciendo si la información está llegando, si hay alguna serie de dudas, entre otras cosas. Segundo, tema de las participaciones. Sabemos que la virtualidad en ocasiones tiene muchas bondades, pero también sabemos que en ocasiones tiene muchos obstáculos. Y entonces, uno de los obstáculos que en este caso yo como instructor voy a enfrentar es que al estar compartiendo pantalla, yo voy a perder en gran medida la visualización de algunos de ustedes, no de todos, pero sí de algunos. Y entonces cuando vayamos a participar, quiero pedirles de favor que levanten la mano, ya sea en la aplicación, o bien lo expresen a través del chat, y de ahí pueda yo también adentrarme a esa parte, o incluso que se sientan en la confianza de activar su micrófono, interrumpirme y poder en este caso compartir esa inquietud que tienen. Y para ello me voy a estar auxiliando de Javier para que si hay alguna situación que se me esté pasando, sobre todo por el tema de la plataforma, entonces Javier, para que me estés auxiliando con el tema de las participaciones.
Sí, claro que sí. Otra cuestión, gracias Javier, otra cuestión que siempre se pregunta es en relación a los contenidos. En este caso, la principal inquietud, ¿nos podrán compartir la presentación? De entrada, no tengo ningún problema. Esta presentación se las puedo hacer llegar al finalizar la sesión. Se las comparto a través de lo que es el chat para que cada uno de ustedes la pueda descargar. Y de igual forma, ahí en sus dispositivos electrónicos, ustedes tienen la posibilidad de tomar captura de pantalla o un screenshot. Entonces, también en esa medida, quien quiera tomar screenshot o captura de pantalla, también se puede sentir en esa libertad de hacerlo. No tengo ningún inconveniente. Y por último, en relación a las participaciones y sobre todo asistencia de ustedes. Por ahí se está manejando un listado de asistencias importante, que en ese listado, ya sea físico o electrónico, que se maneje con ustedes por parte del centro, es importante que registren su asistencia, toda vez que al finalizar las 2 sesiones que tenemos programadas con ustedes como Comisión Estatal de Derechos Humanos, se les va a estar otorgando una constancia y precisamente es necesario contar con su registro, con su nombre completo, sin abreviaturas, de la manera en la que se escribe, incluidos los acentos, para tener claridad en ello y poder emitir la constancia respectiva. Dicho estos acuerdos, entonces vamos a comenzar con la temática. Como ven en pantalla es derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad, donde estaremos abordando este eje temático que tiene que ver con la discriminación. Y como lo venía advirtiendo, vamos a estar generando participaciones y precisamente quiero aprovechar estos 5 minutos iniciales para poder ir descubriendo en qué punto voy a partir. Porque sé que algunos de ustedes ya tienen conocimientos previos, sé que algunos a lo mejor se van a adentrar por primera vez, porque es un grupo muy diverso y además es un grupo que seguramente tiene diversas experiencias. Sin embargo, ante tal diversidad, pues sí me gustaría que aprovecháramos estos minutos iniciales para tratar de responder estas preguntas. Ya sea que lo quieran hacer, ya sea que quieran activar su micrófono por un lado, o ya sea que lo quieran escribir a través del chat, señalándome únicamente el número de la pregunta y la respuesta, sin necesidad de reescribirla. ¿Y por qué es importante? Porque se habla de derechos humanos, pero habría que preguntarnos, ¿qué son los derechos humanos? Se habla de derechos de las mujeres, por ejemplo, o de los derechos de la niñez, pero entonces, ¿por qué hablar de derechos específicos y dónde queda su universalidad de los derechos humanos? Pero sobre todo, ¿qué es la igualdad? ¿Qué es la no discriminación? Que son 2 términos que van muy de la mano y que en ocasiones los llegamos a confundir, pero a qué nos referimos con cada uno. Y hay una pregunta, que es la número 4, que a mí me parece revelador, porque en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación se lo llegó a preguntar. Esto fue por ahí del año 2014. La Suprema Corte se preguntó, ¿una persona será vulnerable en sí misma? ¿O habrá factores que causan que la persona se encuentre en vulnerabilidad? ¿Y cuáles serían estos factores? Y finalmente, ¿cuáles consideran ustedes que son los principales grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y por qué? Entonces, me gustaría aprovechar estos 5 minutos para tratar de dar respuesta a estas interrogantes en las cuales no vamos a tener una respuesta correcta, ni tampoco una incorrecta, simplemente es para tratar de advertir los conocimientos previos a efecto de poder abordar unos temas a mayor profundidad y en otros ir obviando algunos de los contenidos. Entonces, quien se sienta en esa confianza de participar, encienda su micrófono o plásmelo por el chat. Adelante, Irlanda, te veo con el micrófono encendido. Ah, perfecto, se activó. Bien. ¿Qué son los derechos humanos? Para ustedes, ¿qué será este tema? ¿Cómo lo perciben? Bueno, sí, se puede yo. Adelante, Miguel. Miguel. Pues para mí los derechos humanos, lo que yo tengo entendido, pues son los derechos inherentes que tenemos por nuestra condición humana y para garantizar la dignidad de las personas. Perfecto. Son derechos propios, tienen una finalidad, el resguardo de protección de la dignidad, muy bien. ¿Alguien más quiera compartir su opinión? ¿Que quiera complementar o abonar algo diferente? Fíjate qué interesante y fíjense los demás, porque Miguel puso un punto clave. Son los derechos que te corresponden, o sea, simplemente por ser personas. Lo que de entrada significa que todas y todos tenemos derechos y libertades fundamentales. Pero entonces, ¿por qué hablar de derechos específicos?
¿Por qué hablar de derechos de las mujeres? ¿Por qué hablar de derechos de la niñez? ¿Que no se supone que los derechos humanos en este punto son universales? ¿Por qué habrá esa necesidad? Adelante, Miguel. Te veo de nueva cuenta con el micrófono encendido. No, mira, ahí Y salió después voy Victoria con para Victoria. no ser el único. Perfecto. Adelante, Victoria. Gracias, Lee. Bueno, creo que es definitivamente porque hay grupos más vulnerables que otros. Entre ellos, pues, están el grupo de las mujeres, que pues también ahí es un tema que quizás está un tanto polarizado, pero creo que es en razón de eso. Muy bien, porque entonces existen personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, de desventaja. Por ahí vi otra mano levantada de una compañera, no alcancé a apreciar el nombre. Déjenme ver si la ubico. Oh. Adelante, Andrea. Ok. Bueno, añadiendo a lo que comentaba la compañera, a fin de cuentas los derechos humanos son universales, le corresponden a todos, pero resulta que no todas las personas nos encontramos en la misma situación, ya sea histórica, de acuerdo a nuestras capacidades, hablando de situaciones motrices, mentales, o en fin, por dar un ejemplo. Entonces, al momento de ser diferentes, no podremos estar en esta condición de igualdad y es por tanto que necesitamos que se respeten o nos hagan implementar y poder acceder a estos derechos de una forma quizás diferente, o mejor dicho, equitativa a cada uno de nosotros. Perfecto, muy bien. Zaira, te vi también con la mano levantada. Sí, gracias. Pues también sería como para garantizar a estas categorías sospechosas, ¿no? Que nos marca el artículo primero constitucional, que requieren o tienen una calidad específica y por tanto pues requieren un tanto de derechos especiales. Perfecto, entonces, a pesar de que hay una igualdad formal, que es la que marca la ley, sabemos que tenemos diferencias biológicas, otro tipo de diferencias, por ejemplo, de facto, otro tipo de diferencias quizás políticas, económicas, en fin, muchísimos elementos que en este caso, a pesar de que hay un mandamiento legal que establece la igualdad, lo cierto es que por estos diversos factores hay personas que se ubican en desventaja, que tienen ciertos impedimentos o limitantes y que en este caso merecen ese tratamiento diferenciado. Precisamente en esas categorías sospechosas o en esas diferencias específicas, y como bien lo mencionaban, no para tener más derechos, sino por el contrario, para poderlas situar en un plano de igualdad respecto a las demás. Muy bien. Y en este caso, donde ya estuvimos abordando precisamente algunas de las causas y los factores, me gustaría que advirtiéramos en toda esta parte. Entonces, una persona es vulnerable en sí misma por esa condición o categoría sospechosa o converge a algún otro elemento externo que hace que entonces la persona esté en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, aquí estoy viendo un grupo de mujeres que seguramente son mujeres profesionistas, principalmente hablando de cuestiones de género. Pero tú, mujer profesionista, ¿te sientes en situación de vulnerabilidad? ¿Eres vulnerable? ¿O es tu contexto en el que te ubicas tú individualmente lo que hace que entonces tú estés en desventaja? ¿Qué consideran? ¿Podrá ser? ¿No podrá ser? E incluso con los hombres. Porque dentro de esos grupos podemos observar que los hombres no están. Pero entonces, ¿por qué el hombre puede estar en condición de vulnerabilidad? Ya sabemos, una discapacidad, sí, una categoría sospechosa. Pero ¿por qué la discapacidad en el hombre? ¿Cuál es ese otro elemento externo? Esa es una pregunta que se planteó la Suprema Corte y que la vamos a ir desahogando, porque precisamente de ahí se advierte por qué la necesidad de llevar a cabo estos tratamientos diferenciados. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Y precisamente esto es lo que nos va a permitir abordar esta temática, en la cual vamos a analizar estos 7 puntos que están aquí en la pantalla. Primero,
hacer un breve recorrido acerca de los aspectos básicos de los derechos humanos. No vamos a profundizar mucho porque quiero centrarme en algunos elementos clave. Segundo, ver la relación Estado-persona, que a fin de cuentas hace de manifiesto este tema de la protección de los derechos y libertades fundamentales, esa relación Estado-persona, sobre todo para poder entender cómo, a pesar de que hay una relación estrictamente hablando, se generan ciertas conductas sociales que los ponen en riesgo, y no solamente porque el Estado los pone así, sino también porque nosotras las personas así lo estamos propiciando. Y es ahí donde vamos a ver cuáles son estos grupos en particular. Por eso el tercer punto destinado al grupo en situación de vulnerabilidad. ¿Y por qué esta vulnerabilidad tiene como un efecto inmediato el hecho de que las personas sufran discriminación, por un lado, y sufran violencia también por el otro? Y cómo a través de estos elementos entonces viene lo que ustedes estaban comentando, el tratar diferente a las personas, no para que tengan más derechos, sino para que estén en condiciones de igualdad, y que es precisamente lo que referimos como ajustes afirmativos. Pero también otra pregunta muy importante, ¿y si yo sufro esa violencia o esa discriminación, en dónde la puedo proteger? Y es por eso que vamos a analizar el punto 6 sobre aquellos medios de protección para los derechos humanos, pero también el impacto que en este caso la protección de los derechos humanos otorga, y sobre todo tratando de cambiar ese paradigma, por ejemplo, con una recomendación es meramente optativa porque orienta el actuar de una autoridad, y que midamos realmente un impacto tangible, útil y transformador en materia de derechos humanos. Esos son los puntos que vamos a estar analizando. Y precisamente encontramos este primero. ¿Qué son los derechos humanos? Tan importante es esto que hablar de derechos humanos pareciera ser todavía hoy una moda. Discursos políticos, medios de comunicación en sus encabezados, las redes sociales, incluso en el interactuar diario de nosotras y de nosotros, por ahí siempre estamos marcando los derechos humanos. Y en nuestras prácticas sociales, en ocasiones, cuando estamos dialogando o de repente vemos una persona que no me cae muy bien o no me llevo muy bien con ella, yo le doy cierta mirada, y puede ser que esta persona internamente se esté considerando que le estamos violentando sus derechos humanos. Pero los derechos humanos están en todos lados, pero la pregunta es, ¿qué son? Y es aquí donde bien lo comentaba Miguel hace un instante, para irnos con esa concepción básica, preliminar, y que es muy factible porque es de las más comunes. Los derechos humanos son aquellos derechos que te pertenecen por ser personas. Tanto así que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dentro de su artículo 6 del reglamento, ha señalado que los derechos humanos son todos aquellos inherentes a la naturaleza humana, de los cuales te permiten vivir como ser humano y que se encuentran reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Así los definen. Pero, ¿cómo surgen? Y en este apartado me gustaría centrarme en esa parte. Más allá de ese concepto, que es básico, que es sencillo, hay que preguntarnos, ¿pero por qué surgen los derechos humanos? Y aquí en pantalla ustedes pueden observar que parte de la historia genealógica de los derechos humanos se atribuye precisamente al reconocimiento de la dignidad humana frente al abuso de poder, y que en base en ese reconocimiento estamos estableciendo conquistas sociales que garanticen no solamente la dignidad, sino el disfrute efectivo de todos sus demás derechos y libertades fundamentales. Esa es la hipótesis del origen de los derechos humanos. Y así como surge la historia, esto lo seguimos viendo en la propia realidad en la que vivimos. Hoy compartía con un grupo de una universidad precisamente el tema de las violencias de género hacia la mujer, ese derecho a una vida libre de violencia como derecho humano. Y es aquí donde identificamos de manera explícita precisamente este fenómeno. ¿Por qué hablar del derecho humano a una vida libre de violencia para las mujeres? Porque en ese proceso histórico nos damos cuenta que la mujer tenía una posición desigual, y la sigue teniendo. Tiene una posición en la cual sus derechos humanos no están plenamente reconocidos. Tiene una posición en la cual se generan abusos de poder, porque cuando sufre una violencia o una discriminación y pretende hacerla valer ante el Estado, que es el que se encuentra obligado, el Estado todavía está teniendo una actividad muy pasiva, porque no atiende, porque te revictimiza, porque no establece políticas públicas adecuadas, y ese tipo de situaciones propician entonces que no haya un respeto pleno a la dignidad de la persona.
y en el ejemplo preciso se encuentra, por ejemplo, cuando una mujer es víctima de violencia de carácter sexual, que va si la denuncias y es la propia autoridad investigadora y de protección quien te traslada a ti la responsabilidad al establecer una serie de prejuicios y estereotipos, donde seguramente tu mujer lo provocaste, donde seguramente tu mujer fuiste quien provocó esta situación con tu vestimenta o con gestos sugestivos o porque saliste de fin de semana o porque tomaste unas bebidas. Y entonces ese tipo de situaciones que son los que te niegan el acceso a un derecho es considerado el abuso de poder. Y de ahí vienen precisamente los movimientos sociales para tratar de reconocer que la mujer entonces es un ente merecedor de dignidad y por ende de derechos humanos, y que entonces tú como autoridad tienes que eliminar prejuicios, tienes que eliminar estereotipos para que yo, persona que la ha sufrido, pueda acceder a esa justicia y pueda disfrutar de ese derecho pleno, libre de violencia. Entonces ahí tenemos ese fenómeno. Sin embargo, más allá de esa construcción histórica y que se sigue permeando en cada uno de nuestros derechos humanos, es aquí donde encontramos entonces esta parte. ¿Quién tiene los derechos? Y a partir de ese fenómeno se empieza a entender entonces que si vamos a reconocer la dignidad humana, es entonces la persona quien se convierte en el sujeto titular de los derechos y libertades. Porque entonces la persona que en base en su dignidad puede ejercitarlos, puede reclamarlos y hacerse responsable del propio ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. Pero ojo, si tú tienes los derechos, también resulta que tienes un deber importante, la corresponsabilidad de tu derecho humano. Así como en la película del Hombre Araña se lo dijeron a Peter Parker. Peter, todo gran poder conlleva una responsabilidad. En materia de derechos humanos es igual. Tú tienes un derecho humano, sí, pero también tienes una responsabilidad humana. Y esa responsabilidad humana, tal y como lo establece, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o bien el propio Pacto de San José, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, han establecido que tienes el deber de sujetarte al imperio de la norma, de entrada. Y esto es cumplir con los ordenamientos legales. Pero también, si los ordenamientos legales resultan ser contrarios o injustos, parte de tu deber significa que, por un lado, no solamente sujetarte, sino también de promover los derechos y libertades fundamentales, así como también, en este otro caso, tratar de defender aquellos derechos y libertades cuando encuentres injusticias por el aparato estatal o por parte de terceros, lo que implica una responsabilidad de carácter individual, porque eres tú quien va a tomar esa decisión y cómo lo vas a ejercitar, una responsabilidad social de cómo lo vas a replicar con la comunidad en la que te desenvuelves, pero también una responsabilidad social para que puedas transformar estas injusticias o bien puedas fortalecer y legitimar a estas instituciones garantes de nuestros derechos fundamentales. Porque a fin de cuentas tú eres el titular del derecho. Pero así como existe esa titularidad en materia de derechos humanos, también existe por el otro lado su contraparte, el Estado, quien tiene en este caso la obligación directa de salvaguardar tus derechos y libertades. ¿Y qué creen? Que todas y todos ustedes, por pertenecer en este caso a los centros de conciliación laboral, de entrada ya tienen la categoría de Estado, de agente estatal. Y entonces, además de nuestra responsabilidad humana, tenemos la obligación estatal de promover, de respetar, de proteger y de garantizar esos derechos humanos bajo los principios constitucionales como lo establece nuestra Carta Magna, de universalidad, de interdependencia, progresividad, indivisibilidad, y que incluso tenemos el deber específico como agentes del Estado de prevenir, de investigar, de sancionar y de reparar las eventuales violaciones a los derechos y libertades fundamentales. Porque esa es la relación, porque tú tienes esa obligación directa ya que eres el primer garante como agente del Estado, pero también eres a quien le podemos reclamar el ejercicio de nuestros derechos y libertades. Una situación que nos genera tanto obligaciones positivas, porque tenemos que crear y mantener las condiciones necesarias para que la persona pueda disfrutar de sus derechos, así como también obligaciones negativas en las cuales se nos establecen impedimentos o prohibiciones que pongan en riesgo los derechos y libertades fundamentales. De tal suerte que en ese proceso nos damos cuenta que si no cumplimos
con esas obligaciones y esos deberes, es entonces donde los criterios internacionales y los estándares de derecho nos han ubicado en esta parte, la violación a los derechos humanos, entendida como aquella conducta que pone en contradicho los derechos y libertades de las personas, porque a fin de cuentas la violación a derechos humanos es el incumplimiento de la obligación que te corresponde como agente del Estado, ya sea un incumplimiento que realices por acción, por omisión o por aquiescencia. Tanto que si yo ahorita les invito a que lean una sentencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana, o que vean una resolución de parte de la Comisión Interamericana o de la propia Comisión Nacional Estatal de Derechos Humanos, nos vamos a dar cuenta que las violaciones a derechos humanos se presentan de la siguiente manera, donde este ente del Estado en particular es responsable de la violación al derecho humano, a la legalidad y seguridad jurídica, porque incumplió con su deber de respeto y de garantía a tal situación. Es decir, porque incumpliste con la obligación que tienes. Y entonces vamos a ver cómo es que se cometen estas violaciones. Por acción. Porque puede ser que nosotras como autoridades realicemos una conducta que vulnera directamente un derecho. Esto lo encontramos básicamente en materia de seguridad pública. Porque a lo mejor estabas cometiendo un delito y tienes que pagar porque eres un presunto delincuente que te agarré incluso en flagrancia. Pero si en ese proceso de detención me excedí en la fuerza pública, es decir, ejercité la fuerza pública en exceso, causándote sufrimientos o lesiones físicos o psicológicos graves, resulta que estoy cometiendo una acción, porque realicé un acto, pero en demasía, que pone en riesgo la integridad de la persona detenida. Y entonces en exceso, es una acción. Pero también por omisión, como por ejemplo en materia de salud. Resulta que esta institución pública, en materia de salud, es responsable de la violación al derecho a la vida por una negligencia médica, toda vez que durante el parto el personal médico de salud no tuvo la diligencia necesaria para poder atender el parto y puerperio, mismo que le deja una gasa al interior del vientre materno a la joven mujer, que le ocasiona una sepsis y por lo tanto una infección bacteriana que culmina con su vida. Y hay una omisión, porque no realicé las conductas que me correspondían. O puede ser incluso por aquiescencia, que en este caso se lo dijeron al DIF estatal, y que se lo dijeron tal cual. La aquiescencia, a diferencia de la acción y la omisión, no es la conducta que yo como Estado estoy desplegando, sino más bien es el permiso, la tolerancia o la anuencia que yo, agente del Estado, otorgo a un particular para que éste realice ciertas actividades, y si con esa autorización se vulneran derechos humanos, entonces por aquiescencia yo llevo a ser responsable. ¿Qué le dijeron al DIF? En este caso, ustedes sabrán que uno de los fenómenos sociales que presentamos en el Estado es el tema de la tutela de la niñez chihuahuense cuando se encuentra en situaciones familiares adversas. Y entonces el Estado se hace cargo precisamente de tener a la niñez y los niños. Y entonces, ¿qué le dijeron en el año 2009? El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, incluso, para que vean la magnitud, que como el DIF no se puede hacer cargo humana, presupuestaria y estructuralmente de la niñez, pues permite en este caso que diversos albergues, que son entes privados, se certifiquen y puedan en este caso atender a esas niñas y a esos niños. Sin embargo, una vez que obtienen la certificación, sí, el DIF estatal en una ocasión fue omiso en darle un seguimiento oportuno, y esa omisión propició que, por ejemplo, 9 albergues de aquí del Estado no contaran con un reglamento interno, no contaran con una asistencia médica, que incluso llevaran a cabo ciertas conductas de sanción a esas niñas y esos niños, en los cuales le incomunicaban el contacto con su familia, se lo impedían. Incluso había ciertos castigos que eran arbitrarios porque no estaban contemplados en el reglamento, no contaban con una alimentación adecuada, donde se advirtió en algunos casos específicos que la comida ya estaba caduca y putrefacta, e incluso se detectó que ni siquiera había una distribución adecuada de edad de niñas y de niños o adolescentes, o incluso hasta por el propio sexo, género. Y esto propicia que todo este tipo de elementos, es un conjunto, tuvieran la connotación de generar una afectación a la integridad personal de las niñas y los niños,
que de continuarse, dice la Comisión Nacional a través del mecanismo, pueden constituir un trato cruel, inhumano o degradante en categoría de tortura. Pero no lo hiciste tú directamente, Estado, lo hizo el particular, lo hizo el albergue. Sí, pero tu Estado, tú DIF, autorizaste al particular a llevar a cabo ese esquema de protección. Y entonces, como no le das el seguimiento, por aquiescencia, eres responsable de las violaciones a esos derechos humanos. Entonces tenemos este aspecto básico de los derechos humanos. Derechos que nos pertenecen, derechos que surgen de una necesidad de reconocer la dignidad, pero que establecen principios y obligaciones específicos y en los cuales precisamente tenemos una relación en la cual la persona es el sujeto titular y el Estado el sujeto garante, y que si incumplo con mis derechos, o mejor dicho, con mis obligaciones específicas, es ahí donde puedo eventualmente generar una violación a los derechos humanos. Hasta este punto, porque este es el apartado de aspectos básicos de derechos humanos. ¿Hay alguna inquietud, alguna incertidumbre, algo que quieran ahondar? Perfecto, bien. Pero si estos son los derechos humanos, y ahorita advertíamos entonces que esos derechos los tenemos por ser personas, ¿qué pasa precisamente con esta parte de la especificación de los derechos? ¿Por qué entonces, como ven aquí en la pantalla abajo de la imagen, si la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo primero establece que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, ¿por qué tener que hablar de una especificación de derechos humanos? ¿Dónde queda la universalidad? Si la universalidad como principio nos indica que no importa tu edad, tu sexo, tu origen étnico, tu condición de salud, ¿por qué todos tener que hablar de derechos humanos específicos? Lo cierto es que cuando se daba este proceso de creación de los derechos humanos, nos dimos cuenta que siempre que se establecía un mecanismo de reconocimiento, había grupos poblacionales que se encontraban fuera de la protección legal. Ejemplos los tenemos aquí, precisamente en pantalla. Ustedes ven ahí, por ejemplo, la Declaración Francesa. Cuando surge la Declaración Francesa en la Revolución Francesa de 1789, se establece este documento para reconocer los derechos del hombre y del ciudadano. Y entonces ya su propia nomenclatura nos dice quién queda fuera, la mujer. Sin embargo, no solamente era la mujer la que quedaba excluida, por ejemplo, de esa protección. Observábamos cómo los hombres que no tenían la categoría de hombre libre, o bien eran hombres libres, pero no tenían una independencia económica suficiente, pues tampoco tenían esta protección. Y eso se empezaba a observar, cómo entonces las propias leyes nos dejaban fuera. Tanto así que también en estos procesos históricos, muchas personas toman de referencia que la propia Constitución de los Estados Unidos también es un referente en cuanto a la protección de los derechos humanos. Y ahí, por ejemplo, quien se ha dedicado al análisis de la historia de los derechos humanos, toma en cuenta esta Constitución de 1790, toma en cuenta incluso la Declaración de Virginia en Estados Unidos de 1786, pero ¿qué creen? Vámonos a su redacción, porque si ahorita nosotros abrimos, y es una invitación que también que les hago, a analizar precisamente el artículo primero de esta Constitución estadounidense, nos vamos a dar cuenta que establece, parafraseando, lo siguiente, que nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, comprometidos para formar una nación más perfecta y garantizar los derechos de nuestros ascendientes, nos comprometemos a esto. Pero ya la propia redacción lo dijo, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, quien representaba a nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, en el año de 1790. ¿Realmente era todo el pueblo de los Estados Unidos? ¿O quién quedaba excluido? La persona afrodescendiente era esclava, era una cosa, era una mercancía. Los nativos americanos, ¿no? Teníamos que segregarlos, eliminarlos. En aquel entonces no había mucho latino, tampoco existían tantas personas asiáticas. Y entonces nos dábamos cuenta que el grupo hegemónico que realmente tenía sus derechos y libertades era la persona blanca. Tanto que, por ejemplo, en materia de género, tuvimos ahí un movimiento social de Sojourner Truth que también establece este pronunciamiento de ¿acaso no soy yo mujer? Y que inicia este feminismo negro, porque precisamente dice, oye, yo como mujer negra no tengo derechos y libertades. ¿Y qué pasó con Martin Luther King? 1866, casi 200 años después de la propia promulgación de la Constitución,
también se tuvo que alzar porque decía, es que nosotros las personas afrodescendientes tampoco tenemos el reconocimiento pleno de nuestros derechos y libertades. Y dos ejemplos como esto nos permiten advertir que si bien es cierto hay una construcción legal, históricamente ha habido poblaciones específicas que han quedado fuera porque bien lo estaban señalando y lo dijo Sara en un momento junto con Andrea, porque están en situaciones de desventaja por una categoría sospechosa, el origen étnico, el tono de piel, el género o la edad misma o la condición de salud. Y es por eso que a pesar de que hay un pronunciamiento general, lo cierto es que derivadas de estas desventajas es donde tenemos la necesidad de transitar a lo que conocemos hoy en día como el proceso de especificación, que lamentablemente tarda poco más de 18 años, porque fue hasta 1966, después de haberse promulgado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esta fue en el 48, donde precisamente en el orden internacional empezamos a reconocer estos derechos específicos. La Convención de Naciones Unidas para eliminar la discriminación racial. 1974, la Convención de Naciones Unidas para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. O año 2000, la Convención de Naciones Unidas para proteger y garantizar los derechos de la persona con discapacidad. Y entonces tuvimos esta necesidad de tener que evolucionar a una especificación de derechos. Y que en este último, por ejemplo, tratándose de las mujeres, si bien es cierto, se presentan en el 74, todavía a nivel interno, me refiero a nivel país, como México, nos dimos cuenta que tenemos un retraso de más de 30 años, porque fue hasta el año 2010 cuando por fin reconocimos esos derechos, por ejemplo, a una vida libre de violencia. Y porque todavía, hoy 2022, seguimos generando estas políticas públicas que garanticen tus derechos humanos. Porque, ¿qué creen? Que el simple establecimiento de una norma no es garantía de que tus derechos humanos sean efectivos, sino que necesitamos de otra serie de estrategias y otra serie de elementos adicionales que permitan que esos derechos humanos que están reconocidos en la norma realmente se lleguen a cumplir y a ejercitar. Y entonces el proceso de especificación nos hace esa invitación a reconocer estos procesos de cómo es que vamos reconociendo nuestros derechos y libertades fundamentales. Esto es importante, lo que estamos abordando, porque es aquí donde encontramos precisamente quienes forman parte de ese proceso de especificación. Y nos damos cuenta que son, de entrada, las personas que por un menosprecio generalizado y por tener ciertas características inherentes, que son las categorías sospechosas que marcaron, son las que la sitúan en una relación de desventaja respecto del resto de la sociedad. Y que precisamente esas condiciones son las que hacen que la persona tenga la necesidad de realizar un esfuerzo adicional para poder siquiera tener acceso a un derecho humano. Y entre estos grupos, de forma enunciativa, más no limitativa, encontramos en primer término a la mitad de la población humana, las mujeres. En segundo, a las personas mayores, a las niñas, niños y adolescentes, a las personas indígenas o con discapacidad, a las personas migrantes o a las personas de la diversidad sexual. Y que en este caso, si bien es cierto y ya te ubicas en un grupo poblacional, si además tú tienes dos o más categorías sospechosas, es evidente que ese nivel de riesgo y de vulnerabilidad se va a incrementar. Por ejemplo, ser mujer, pero además ser persona mayor y además ser persona indígena y que tengas una discapacidad, te sitúa en mayor desventaja. Pero ¿por qué se da esta vulnerabilidad? Dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es una de las cuestiones que yo planteaba al inicio. ¿Será porque realmente ya perteneces dentro de este grupo y ya al momento que te identificas ya eres vulnerable? Incluso en aquel entonces la Suprema Corte empieza a hacer esta reflexión. A ver, situemos el caso, dice la Suprema Corte. ¿Qué nos hace vulnerables? Porque hace una comparación, en aquel entonces, 2014, hace el análisis de una persona mayor que tiene 65 años, mujer, y que además tenía un inmueble en renta, una casa, y que ante la falta de pago del arrendamiento, ella promovió demanda civil para que precisamente se le puedan subsanar este pago que se le debía.
Sin embargo, en aquel entonces, la Defensoría Social de Jalisco le niega una asistencia en virtud de que decía que la persona mayor, a pesar de ser mujer, no era vulnerable, porque precisamente la asistencia jurídica y social que ameritaba era para aquellas personas que no tuvieran la capacidad económica para una representación particular. Y entonces parte de los argumentos era señalar que ella, al tener varias propiedades, e incluso tenerlas en renta, tenía la posibilidad económica y por lo tanto no estaba en una situación de vulnerabilidad y de desventaja. Situación que dice la Corte, vamos a analizarlo. Por eso la Corte atrajo ese caso y por eso se plantea esa pregunta. Entonces, ¿qué es lo que te sitúa y te pone en vulnerabilidad? Si no es tu condición propia. Y empieza a hacer el análisis, donde lo compara de manera muy radical, incluso con Carlos Slim. Y empieza a decir, Carlos Slim es mucho mayor, o sea, él tiene más de 65 años. Pero entonces, si ambas son personas mayores, ¿por qué Carlos Slim, siendo todavía mucho mayor, por qué él no está en desventaja? Ah, porque tiene otro contexto, porque tiene otras condiciones que lo sitúan incluso como una persona muy poderosa, a diferencia de la joven, en este caso de la mujer de 65 años. Lo que quiere decir entonces la Corte es que precisamente lo que sucede no es que seamos personas vulnerables en sí mismas, sino que debe haber primero un factor individual que sumado a uno o más factores externos es lo que te pone en ese plano de desventaja. ¿Cuáles son estos factores individuales? Dice la Suprema Corte. La primera es esa característica inherente que tienes tú como persona. Es decir, tu sexo. O eres hombre o eres mujer biológicamente hablando. Entonces ya de entrada tienes una condición. Y la segunda condición inherente también lo es tu edad. En este caso, porque vas desarrollándote, vas creciendo. Y entonces por un lado eres niño, por otro lado eres adulto, por otro lado eres persona mayor. Y son cuestiones que no puedes modificar, porque es algo que pertenece a la naturaleza misma de la persona. Pero en ese otro factor individual hay otro que se refiere a la característica que la persona asume. ¿Y cuál es esta? La forma en que tú te vistes, la forma en que tú te desenvuelves, incluso la propia identidad que vayas tomando en tu propio desarrollo. Entonces ya tenemos ahí un factor, que si yo lo sumo a un factor económico o político o sociocultural, es entonces donde ya te ubicas en desventaja. Y hace el análisis de la Corte. Por el hecho de ser mujer no eres una persona vulnerable. Eres vulnerable porque eres mujer y porque en ese factor económico, el hecho de que seas mujer no tienes oportunidades de ingresos formales, lo que te sitúa en desventaja. Y al mismo tiempo en ese factor político, lo eres también porque no tienes un reconocimiento de derechos de forma plena o no están sus garantías adecuadas. Y aparte porque social y culturalmente siguen existiendo patrones, por ejemplo, un sistema patriarcal o de una violencia sistemática, generalizada y estructural por parte del Estado que te cosifica, y entonces son todos estos elementos que aunado a tu factor individual es lo que te sitúa en desventaja. Esa es la vulnerabilidad. Eso mismo lo analiza la Corte con todos los grupos. Persona indígena, no lo eres. Pero ¿por qué te eres vulnerable? Porque políticamente no hay un reconocimiento pleno y porque social y culturalmente la persona indígena vive una serie de discriminaciones sistemáticas a través de prejuicios y estereotipos, donde no le respetamos, por ejemplo, su tierra y territorio. Y entonces todos estos elementos es lo que hace que la persona indígena se encuentre en vulnerabilidad. Por lo tanto, cuando parte de ese análisis la Suprema Corte, es donde dice que ya de entrada, estas personas, al estar en desventaja, pueden enfrentar una serie de situaciones como estas. Y entonces vamos a hacer un recorrido simplemente a algunos grupos vulnerables, no todos. Y empezamos con el tema de las mujeres, donde ya de entrada observamos lo siguiente. ¿Por qué la mujer se encuentra en desventaja? ¿Por qué la mujer es más propensa, en este caso, a sufrir violencia y discriminación? Primero por los motivos culturales, donde se le sigue cosificando, donde a lo mejor en algunas comunidades tribales, cuando transitan de ser una niña a ser una mujer, pues se le mutila genitalmente, porque a lo mejor todavía en esas tradiciones culturales nosotros estamos propiciando la venta o el matrimonio forzado de la mujer, pero también hay ciertos patrones históricos.
porque también tradicionalmente la mujer en ese patrón histórico ha tomado una posición en la vida privada, o bien porque su rol ha sido, en este caso, el de administrar, el de cuidar y el de preparar comida. Pero aunado también una cuestión de pasividad del Estado, porque el Estado, por un lado, no nos reconoce, no nos garantiza, nos revictimiza e incluso también empieza a normalizar conductas. Y todos estos elementos propician entonces que la mujer sufra violencia y discriminación en cualquiera de sus manifestaciones, psicológica, física, económica, patrimonial, sexual, feminicida. Y que seguramente esto va a generar una inquietud porque para los hombres van a decir, oye, pero yo también hombre sufro ese tipo de violencia y discriminación. Sí, la diferencia está en que ellas la sufren simplemente por el género y nosotros no. Por ejemplo, la violencia física. Yo puedo sufrir violencia física porque me pueden azotar, pero no pasa más de ahí. En cambio, una mujer que es sometida a un acto de tortura, por ejemplo, no solamente es sometida a unos azotes, a unos golpes, sino que además ya va de entrada, por ejemplo, la violencia sexual con fin de establecer que su posición es estar en la casa. Y entonces ya vemos que el género entonces se convierte en ese acto diferenciado. Y que son formas de violencia que se pueden enfrentar tanto en casa, como en la comunidad, como en el trabajo, como en las propias instituciones. Y ahí tenemos entonces que las mujeres, derivadas de esta situación, tienen estas desventajas para acceder a temas de educación, de trabajo, de salud, de justicia, así como otros derechos y libertades como los sexuales y reproductivos, entre otros más. Y por eso se ubican en desventaja. Por otro lado, más allá de las mujeres, encontramos a la niñez. Y fíjense qué interesante, porque en este tema de la niñez, a diferencia de las mujeres, no es el género, es más bien la propia condición de edad y la falta de madurez física y mental, la que propicia entonces que no les estemos cosificando, sino que más bien estemos generando una visión paternalista en la cual consideramos que el niño o la niña no es titular de derechos, sino por el contrario, es un objeto de bien público y que en este caso les empezamos a invisibilizar, porque yo tengo que hacer todo hasta que esa persona tenga 18 años. ¿Y qué ha propiciado esto? Que entonces la niñez sufra precisamente de violaciones a sus derechos humanos. Violaciones tan sutiles como el hecho de decir que es un juego de niños cuando los niños están empujando, que es algo normal y muy natural en la niñez, que si yo no lo atiendo adecuadamente, porque considero que simplemente son niños y no merecen una protección especial, pues se presentan casos como los que ya conocimos aquí en el año 2017, que esos niños que habían sido empujados y violentados, al no hacerles caso por considerar que así son, a que así juegan los niños, terminaran siendo violados sexualmente en una escuela primaria. O bien que estas niñas y estos niños sean objeto de explotación laboral o, en este caso, de corrupción o explotación sexual, como sucede con el trabajo infantil, que seguramente ustedes ya lo conocen, y que básicamente el trabajo infantil es toda aquella conducta donde un niño o una niña está trabajando fuera de las condiciones legales que establece la ley federal. O bien, en este caso, vía trata de personas, donde son un objeto precisamente de explotación laboral, sexual o de cualquier otra que contempla la propia ley general de trata. Y entonces tenemos como si sufren violencias. ¿Y qué tenemos que recordar, por ejemplo, con ellos? Que para poder evitar esa discriminación y violencia, pues tenemos que recordar nuestras propias obligaciones hacia la niñez, obligaciones que tiene la familia, que tiene la sociedad y que tiene el Estado, porque nos corresponde a cada uno de los actores sociales para poder garantizar sus derechos. Por otro lado, encontramos a las personas indígenas. Ya lo veníamos diciendo, porque precisamente una persona indígena, por su origen, por una falta de reconocimiento, incluso por la presencia de prejuicios y estereotipos, hace entonces que a pesar de tener avances legales, pues no hay un impacto real en cuanto al ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. Tanto así que seguimos anteponiendo intereses económicos, privados o públicos, ya sean nacionales o internacionales. El ejemplo más claro, por ejemplo, se encuentra en la comunidad de Repechique, cuando se establece la creación del aeropuerto en Cril, donde no advertimos esta parte y entonces empezamos a observar cómo antepusimos un proyecto turístico por encima de los derechos de la población indígena. O bien, situaciones tan concretas como esta otra que se presentó en Cril. Mira, a fin de cuentas, es una persona indígena. ¿Habla español? Sí, sí habla español. Pues bueno, el hecho concreto está en que una señora tuvo un accidente en la carretera
de Krill al lago de Arareco, en la cual su vehículo sufre daños sustanciales, y precisamente la gente del Ministerio Público que tiene el caso empieza a señalar que esta persona yo la conozco, es la dueña del caballo, él habla español, y le vamos a decir que tiene que pagar una cantidad de 125,000 pesos para efecto de la reparación de los daños al vehículo. Oye, ¿te cercioraste que realmente hablara español? ¿No requiere un traductor o intérprete? No, habla español perfectamente. Si yo estaba, vamos a platicar con él. Y eso ocasiona entonces que se le notificara en una forma amenazante de que si no pagaba te ibas a la cárcel, y pues esto representa entonces que ante la falta de un reconocimiento formal, aunado precisamente a estos prejuicios, estereotipos y falta de información, e incluso de lo que es el conocimiento, sus usos y costumbres, o mejor conocido como su propio sistema normativo, entonces esta persona no tuviera acceso a un traductor o intérprete, y por lo tanto fuera objeto de amenazas, y por lo tanto se le generara una carga que era imposible de pagar, derivado de una situación que fue totalmente arbitraria en cuanto a la imposición de la multa, sin tomar en cuenta los peritajes adecuados. Y todo por la condición indígena. Y también qué sucede con la persona con discapacidad. Encontramos otra situación similar. A diferencia de los otros, la discapacidad encuentra su razón de ser en el tema de salud. Y es aquí donde precisamente las personas que tienen una discapacidad enfrentan, como lo menciona aquí la Convención de Naciones Unidas, una afectación múltiple que les discrimina de manera sistemática, generalizada y estructural. Tanto así que esto lo vemos con percepciones sociales muy sutiles. Por ejemplo, cuando ustedes van a ser padres o madres de familia, hay quien desea saber cuál es el sexo de su niño o su niña, y hay quien dice, pues bueno, el sexo es lo de menos. Pero por lo general terminamos con una frase, pero que nazca bien. Y esa frase, ¿por qué es tan sustancial en el tema de discapacidad? Porque de cierta manera y de forma muy inconsciente, estamos viendo que cuando tenemos diversos modelos para poder comprender la discapacidad, nos damos cuenta que nos referimos a ese modelo último, o primario, mejor dicho, en la cual establecemos que la discapacidad es una especie de castigo divino, en la cual tenemos que ocultarla. Y por lo tanto, al establecer que nazca bien y sin problemas, es porque ya de entrada estoy poniendo una barrera inconsciente de lo que es la discapacidad. ¿Dónde qué va a pasar? Pobre. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde acudo? ¿Cómo va a vivir? Y a partir de ahí empiezo a transitar a mi segundo modelo de discapacidad. ¿Qué hago para que esa discapacidad no sea tan visible y pueda vivir una vida ordinaria? En vez de transitar al modelo de enfoque de derechos humanos, donde es, no importa que tenga discapacidad, la persona puede disfrutar de sus derechos y libertades, y hay que garantizarlos con sus diferencias en materia de salud. Y entonces esto se ve precisamente, ese tipo de construcciones, en cuestiones muy tangibles que tenemos hoy en día. Discriminación estructural. ¿Dónde está eso de la discriminación estructural? No solamente está ahí en la calle, donde observamos que ni siquiera hay rampas. O sea, tampoco está ahí, por ejemplo, un edificio donde no hay un elevador. La discapacidad como barrera estructural la encontramos incluso en la casa. Y se los voy a poner de manifiesto. Y es donde aquí me gustaría que hiciéramos una interacción. Levante la mano, así en pantalla, simplemente levante la mano. ¿Quién todavía hay en sus casas, por ejemplo, en las puertas de sus cuartos, del baño, de la puerta principal? ¿Quién tiene todavía una perilla de estas esféricas? Y entonces ya veo a Vanessa, Lisbeth, a María Fernanda, Victoria, a Yuridiana, Miguel, Andrea, Gloria, Citlali. ¿Y sabían que eso es una discriminación estructural? Oye, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo no sabía? Ya estoy viendo sus reacciones. Imagínense que yo perdí mis manos por alguna situación. ¿Cómo puedo girar esa perilla? No me voy a ir tan extremo. Imagínense que tengo artritis reumatoide. Una mano inflamada, sensible. ¿Cómo voy a girar la perilla? Es una barrera estructural que está ahí. Fíjense cómo, tan sutil, tan invisible. Ahora imagínense, si eso está en casa, ¿por qué resulta tan visible y tan evidente todo aquello que estamos viendo allá afuera?
Pero no solamente se presenta en la estructura, lo vemos también en las prácticas sociales de garantía de sus derechos. Y ahí les va otro caso. Este fue un asunto que se presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emblemático, y parecía que estábamos en la Alemania nazi, y fue aquí en México. ¿Qué sucedió? La Alemania nazi decía en aquel entonces que no solamente había que erradicar a la población judía, había que erradicar también a las personas con discapacidad, puesto que una persona con discapacidad tenía la posibilidad de reproducirse y concebir a más personas con discapacidad. Ese era uno de los argumentos de aquella Alemania nazi. ¿Por qué digo que esto se comparó aquí en México? Porque en aquel entonces, en una comunidad de la Sierra de Guerrero, resulta que había una señora que tiene a su hijo con una discapacidad múltiple. Y ella no sabía qué hacer. Primero, indígenas. Una barrera física de su comunidad a los hospitales. Una barrera económica, falta de ingresos formales. Una barrera lingüística, incluso del idioma, el traductor. Aunado otros muchos factores. Y entonces ella observa que conforme va creciendo su hijo, entra en la edad de la pubertad, y pues es evidente que en la edad de la pubertad, pues empezaba a ver que su hijo tenía la necesidad de satisfacer sus deseos sexuales. Y ella sabía que estaba haciendo mal, pero ella precisamente para poder inhibir ese deseo sexual, ella le estaba haciendo sus felaciones. Hasta que por fin tiene la posibilidad de transitar, acudir a una clínica rural, para que su hijo fuera atendido y ver la posibilidad de ella decir, bueno, yo sé que tiene discapacidad, pero quiero inhibir esta parte, esa libido, el médico le empieza a decir, déle este medicamento. Y va a ver cómo, poco a poco, va a reducir ese índice de la libido sexual. Y sí, se lo da, efectivamente. Reduce, pero empieza a generar otra serie de afectaciones secundarias. Situación de afectación secundaria que no la puedo atender de manera inmediata, de nueva cuenta por todos los obstáculos que estuvimos hablando. Y esto propicia que meses después ella volviera a acudir a otro centro, donde ya por cierto este médico no se encontraba, y que al momento de plantear su situación ante el nuevo médico, ya sin barreras lingüísticas, entonces el médico le dijera, oye señora, lo que está haciendo usted es darle un tratamiento químico de castración. Una situación donde no garantizamos esa dignidad. Una situación donde el tratamiento no fue adecuado, donde básicamente usted no tenía la intención de hacerlo, pero lo que está haciendo es castrarlo químicamente. Es un medicamento esterilizante. Entonces vean la magnitud que tiene precisamente el que no reconozcamos esos derechos y libertades basados en un prejuicio hacia la discapacidad. Y ese simplemente entre muchos otros ejemplos que pudiéramos citar, pero para efectos prácticos vamos con eso. Y es por eso que seguimos avanzando en este otro tema. La persona mayor también es una persona que sufre discriminación, que sufre desventajas, en este caso por la cuestión de la edad y este fenómeno de la vejez y el envejecimiento, donde legalmente la condición de persona mayor la adquirimos a los 60 años, pero parece que socialmente esa situación la adquirimos a los 35, 40 años. Simplemente vean, por ejemplo, las ofertas de trabajo. Ah, pero no mayor a 40, no mayor a 35, como si tu capacidad productiva y laboral entonces estuviera supeditada a una condición de edad. Y entonces ahí encontramos precisamente primero esos actos, donde no reconocemos la vida laboral plena o parcial de una persona, donde además los consideramos como una especie de personas que representan una sobrecarga al resto de las poblaciones, donde incluso no hay un reconocimiento formal de sus derechos, porque las normas están construidas para esa población hegemónica que es la población joven, no la población adulta. De tal suerte que México todavía en ese sentido ha tenido una resistencia profunda a adoptar mecanismos que garanticen y reconozcan sus derechos y libertades fundamentales, como es la propia Convención Interamericana para la Protección de la Persona Mayor. México no lo ha hecho. Nosotros, Estado de Chihuahua, intentamos reconocerlos con la ley estatal, pero a nivel nacional hay una pasividad. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que eventualmente la pirámide poblacional va a cambiar. Y no se diga en tiempos de pandemia, cómo esto propicia entonces que el fenómeno de la vejez y el envejecimiento traiga aparejado el abandono, la discriminación o la explotación incluso de la persona mayor.
que ya empieza a negar sus derechos y libertades. Y en este mismo sentido, encontramos a las poblaciones de la diversidad sexual, que ya sea que pertenezcan a la diversidad sexual, o ya sea incluso que no pertenezcas a la comunidad de la diversidad sexual, de todas formas siguen sufriendo violencia de diferente tipo, simplemente por tu propia identidad de género o tu propia expresión sexual. Hace 2 años, 2020, por estas fechas, fue más bien en mayo, junio, ustedes recordarán porque fue un evento de conocimiento de dominio público, como una funcionaria pública del municipio a través de sus redes sociales emitió un discurso de odio hacia la diversidad sexual, catalogando precisamente el homosexualismo como una enfermedad mental que puede ser tratado mediante esquemas psicológicos. Y en todo lo que estaba haciendo era emitir un discurso de odio, humillación, desvalorización, deshumanización hacia la diversidad sexual. Y ella alegaba, es que estoy haciendo uso de mi libertad de expresión. Sí, pero en el constructo de derechos humanos no tomaste en consideración que precisamente tu libertad de expresión tiene una limitante porque ningún derecho es absoluto. Y esa limitante se centra en respetar la vida privada y la intimidad de las personas y no propiciar precisamente las desigualdades, no incidir en actos violentos. Y el contenido de tu mensaje encajaba perfectamente en estas limitantes que están prohibidas o actos prohibidos de la libertad de expresión. Y es por eso que se establece la responsabilidad. Pero por otro lado, ¿qué tanto es esto de la diversidad sexual que siguen existiendo prejuicios y estereotipos? Y esto también pasó allá en el centro del país. Fíjense muy bien. De entrada, un contexto de violencia generalizada en contra de la mujer. Segundo, un contexto de 2 chicas adolescentes de 17 años de edad. Y tercero, invierno. Entonces, cuando salen de la escuela, ellas ya de tarde, oscuro, con una falta de iluminación adecuada, simplemente deciden tomarse la mano para sentirse más seguras y salir de la escuela y llegar a su casa con esa seguridad y tranquilidad. Pero como ante la presencia de los prejuicios y estereotipos hacia la diversidad sexual, son abordadas por elementos de la Policía Federal en aquel entonces. Y no solamente las abordan, las detienen, las llevan a un lote baldío, ejercen en primera instancia una detención arbitraria, seguido un uso excesivo de la fuerza pública, pero que culmina con un acto de tortura física y sexual en contra de ellas para hacerles ver que en este poblado el lesbianismo no está permitido y que si volvían a manifestar su afecto como lo estaban haciendo, entonces las consecuencias iban a ser peores, cuando realmente ellas simplemente querían llegar a casa. Pero estamos viendo cómo los prejuicios empiezan a afectar precisamente a la diversidad sexual en muchos sentidos. Y es por eso que ya con estos ejemplos nos empezamos a entrar a esta parte de lo que es la discriminación. ¿Qué es este elemento? Si tenemos derechos humanos, si somos entonces personas titulares, si hay ciertas obligaciones y deberes, ¿por qué estos factores, por qué estas personas están ahí? ¿Por qué la padecen? Y nos damos cuenta que ese acto discriminatorio se concibe inicialmente como un fenómeno social, antes que jurídico, porque socialmente estamos llenos de patrones, de prejuicios, de estereotipos, de roles que hemos construido y que en base precisamente a esa construcción social y cultural que hacemos, lo que estamos generando es que las personas tengan un ejercicio limitado a sus derechos o libertades, o bien que siquiera tengan la posibilidad de ejercer sus derechos, porque se los estamos negando. Tanto así que en estos patrones sociales observamos cómo a la mujer se le empieza a decir, ojo, no estudias porque tu posición es en la casa, y te lo niego. O sí estudias, pero tiene que ser únicamente secretariado, docencia o cocina, enfermería, porque son las carreras específicas para la mujer. Tú no puedes estudiar una ingeniería, una licenciatura, no puedes irte por la rama de las ciencias médicas, porque no te corresponde. Y entonces en la primera, donde se le niega, hay una anulación específica, y en la segunda, a pesar de que se le permite, hay una limitante porque te menoscaba la posibilidad de ejercer otros derechos que incidan en tu proyecto de vida. Y estos actos, como ven en pantalla,
empiezan a vulnerar no solamente a la persona en base a su dignidad, sino que también sus otros derechos y libertades fundamentales, lo que constituye entonces un obstáculo para el ejercicio pleno de tus derechos humanos. Lo peor es que carecen de un fundamento sólido y que además se presenta mediante conductas socialmente permitidas y normalizadas, que incluso llega a ser algo sistemático y estructural, como lo que empezamos a observar aquí con los ejemplos que les puse. Pero entonces, ¿qué es la discriminación? Es precisamente toda aquella conducta que, basada en esa categoría sospechosa, como lo comentaban, tiene por objeto menoscabar o anular tu dignidad o bien tus derechos y libertades fundamentales. Una conducta que se presenta como un acto de exclusión, distinción, prohibición o preferencia, por un lado, porque ese es su primer objeto, que está basado precisamente en un prejuicio, en un estereotipo, y que tiene una finalidad que es el menoscabo de tus derechos, en la cual básicamente cualquier persona, con independencia de quién sea, puede ser objeto de discriminación, pero principalmente aquellas que se encuentran en desventaja son quienes son más propensos a sufrir la discriminación o violencia. ¿Cometida por quién? Por cualquier persona, ya sea particulares o ya sea autoridades, tanto de forma directa como indirecta, tanto de forma sistemática como estructural, incluso por la propia ley, porque puede estar contenido ahí. Pero ¿por qué es tan emblemático esto? Porque es aquí cuando empezamos a analizar las cifras. Precisamente en estudios que analizan la discriminación, como lo es la Encuesta Nacional para la Discriminación, en NADIS 2017, empieza a observar esta parte. A ver, vamos a ver si la discriminación existe, y si existe precisamente aquí en México. Y empieza a advertir, a ver, las personas en México sufren discriminación, y resulta que 4 de cada 5 personas en México han manifestado que la ha sufrido. Pero también se pregunta, ¿y tú has discriminado? Y esto es lo que le llama la atención a la ENADIS, porque en esa misma referencia de 4 de cada 5 dicen que no es cierto, o sea, yo no he discriminado. Y entonces esto pareciera ser una especie de contradicción. A ver, sufres discriminación, pero no has discriminado. Entonces, ¿cómo está esto? Y esto se presenta porque precisamente en esa conducta, ya lo veníamos diciendo, la discriminación se siente y se siente aquí. La sientes tú porque se vulnera tu dignidad. Pero entonces, ¿por qué yo no veo el acto que discrimina? Porque precisamente hemos normalizado ese tipo de conductas. Y por eso no nos reconocemos. Aunado a otro tipo de factores, como también lo puede ser la impunidad. Y ese es donde empieza a decir, bueno, si hay una persona, dice la NADIS, con ciertas condiciones que la ponen en situación de vulnerabilidad, entonces, ¿cuáles son esos principales motivos que propician la discriminación? Y entonces aquí tenemos los principales motivos que, de acuerdo a este estudio a nivel nacional, hacen de manifiesto la discriminación. Pero antes de abordarlo, es aquí donde quiero hacer precisamente este ejercicio. Si la NADIS nos dice que 4 de cada 5 personas la hemos sufrido, la discriminación, yo quisiera preguntarles, así brevemente, de nueva cuenta levantamos la mano. ¿Alguna vez en sus vidas, así como dice la NADIS, ustedes han sufrido algún tipo de discriminación? Levanten la mano. Y después ahí les va. ¿Por qué te discriminaron? ¿Cómo te sentiste en ese acto inmediato cuando te discriminaron? Pero tercero, ¿realmente ese acto está afectando tus derechos y libertades a mediano y largo plazo? Más allá de la consecuencia directa. Y me gustaría que generáramos primero esta interacción, aprovechando los 5 minutos que tenemos aquí. Varios de ustedes vi que levantaron la mano. ¿Hay alguien que quiera compartir esa experiencia? Adelante, Paul. Te escuchamos. Y después escuelas buenas.
Paul, disculpa que te interrumpa. Paul, disculpa que te interrumpa. Yo te escucho entrecortado, no sé si sea nada más yo o si son, si es algo general. ¿Lo escuchamos bien? ¿Sí lo escuchan bien a él? ¿No? Perfecto. No sé si puedes verificar ahí tu micrófono, Paul. Ahí está. A ver, vamos a intentar. Adelante. A ver si se escucha bien. Si te escuchamos un poco mejor, no sé si puedas manifestarlo un poco pausado para que no perdamos el audio. Pero te escuchamos, ahora sí. Ok, Adelante. volvemos a hacer el punto de como que de joven, de más chiquito, pues niño, mis papás no vivíamos en un lugar donde hubiera muchos lujos, pero hacían lo posible por mandarnos a escuelas, batallando y todo. Entonces, al estar en esas escuelas, los otros niños que venían de familias de abajo, como vulgarmente se les conoce, no nos hacían sentir parte, no nos integraban a la dinámica social de ellos. Perfecto. ¿Y cómo te sentiste en aquel entonces y cómo crees que esto ha repercutido en el ejercicio de tus derechos humanos o simplemente en tu desarrollo como persona? Pues sí me sentí, pues, lógico, ¿no? Excluido y no quería estar yo ahí con ellos, no quería estar ahí con ellos. Con la consecuencia a corto plazo, pues aprender que había gente que era mala o que no estaba lista para convivir con todo el mundo, lamentablemente, pero allá a largo plazo, en mi vida laboral, de mi vida adulta, fue como una ventaja, porque hay situaciones en las que te pone la vida que tienes que superar para alcanzar el siguiente escalón y te deja una lección de empatía a la hora de convivir con otras personas que a lo mejor no están en tu clase social, peso, estatura, etc. Es como siempre. Perfecto, gracias, muy amable. Qué interesante la experiencia que nos compartes, cómo esta parte de las escuelas, ¿no? Y que se sigue presentando. Ahí estamos viendo cómo ya de entrada en la clasificación, ¿no? Escuela pública, escuela privada. ¿De dónde eres? Ah, yo soy de TEC de Monterrey, tú, no, pues eres de la UACH. Y empezamos a hacer estas distinciones. Y ahí viene, ¿no? Una situación ahí de el lugar en el que estudias y cómo incide. ¿Hay alguien más que quiera compartir su experiencia para escuchar a una segunda persona? Muy bien, no se preocupen. Ahora, fíjense qué interesante. Yo les comparto otra que vivimos y que es un hecho real por parte de la comisión. En aquel entonces decían, bueno, discriminación. ¿La has sufrido? Sí, la he sufrido, dice esta persona. Y vengo a presentar queja por discriminación. ¿Y cuáles fueron los hechos? Pues básicamente estábamos hablando de un padre de familia que tiene un hijo con discapacidad, que él dice, pues es que mi hijo, a mí me enseñaron siempre que tenía que brindarle una vida normal, ordinaria. Y entonces cuando empieza a crecer, pues es evidente que yo quería meterlo precisamente en una escuela primaria, a la que mi parte económica me daba. Sin embargo, me di cuenta de que la escuela no estaba preparada, porque no solamente fue objeto de discriminación por parte de sus compañeritos, que le decían, que le gritaban, le insultaban, sino que también me di cuenta que eran los propios profesores quienes estaban incidiendo precisamente en ese acto de molestia, al grado que derivada de la discapacidad que tenía él lo que hizo fue explotar, y él reacciona, precisamente por defenderse, pero en ese proceso es donde precisamente las autoridades escolares se dan cuenta entonces que él es el agresor, y que entonces lo tienen que expulsar a él, en vez de atender el enfoque preventivo para evitar la discriminación. Y entonces, ¿cuál es el efecto inmediato? ¿Fue discriminado? Sí, el efecto inmediato. Una frustración como padre de familia, un dolor inmenso al ver que su hijo está sufriendo, pero también una señalización, cuyo impacto, precisamente a mediano y largo plazo, era incidir en su propio proyecto educativo, más allá de las cuestiones médicas necesarias que tenía él. Era cómo romper con ese proyecto, cómo tenerlo que buscar otra oportunidad en otro lado.
que quizás me es más oneroso como padre de familia porque no tengo los recursos económicos para meterlo en tal escuela o para poderlo llevar a tal lugar donde sea atendido adecuadamente. Entonces ahí vemos cómo sí genera diversas afectaciones. Todo esto lo comento porque precisamente es aquí donde vamos a abordar este tema de los factores o los motivos que principalmente generan la discriminación en el país, porque ya empezamos a ver vulnerabilidades. Pero ¿por qué se presenta? En primer término, dice la encuesta nacional, se da por cuestiones de tono de piel. Y entonces, imagínense que ustedes van a una tienda de pintura porque van a pintar el cuarto de su casa o van a pintar su casa, y entonces dicen ustedes, para identificar los tonos de piel, quiero pintarlo en un tono chocolate con contrastes blancos. O a la inversa, una casa blanca con contrastes en tono de chocolate. Y entonces nos da nuestra gama de colores. De un lado tengo el tono más claro posible, con esa tonalidad café, beigecita, pero claro que parece blanco. Y por otro lado, en el otro extremo, está ese tono chocolate que parece ser negro. ¿Qué tiene que ver esto con el tono de piel en México? Que se ha demostrado que si tú te encuentras en esa paleta de gama de colores, de la tonalidad media hacia la más clara, tienes hasta un 20% más probabilidades de poder ejercitar tus derechos y libertades fundamentales, incluidos aquellos de acceso a educación y acceso a trabajo, incluidos puestos directivos. A diferencia de si te encuentras en el punto medio, hacia las tonalidades más oscuras, tú tendrás ese 20% menos probabilidades de poder tener acceso a la educación, al trabajo y de ocupar puestos directivos. Y por ende, los puestos operativos son catalogados para las personas con tonalidades más oscuras, a diferencia de aquellas personas que tienen tonalidad más clara, que son puestos directivos. Y entonces el tono de piel se refleja como un acto discriminatorio, sí, y para el ejercicio pleno de un derecho, como lo es el trabajo, la educación, el desarrollo de la persona. Y tanto así que también genera ese tipo de prácticas sociales en los que decimos, ahí viene la persona negrita, ahí viene la persona blanca. Al negrito, en automático, la etiqueta y el prejuicio. Seguro es un ratero, seguro es una persona que va a estar aquí mendigando. En cambio, la persona blanca, no, es la persona buena, persona inteligente. Y ya empezamos a generar un acto discriminatorio. Segundo, a la manera en que hablamos. Y a nosotros de aquí de Chihuahua nos han dicho lo mismo, siempre que vamos a otros lugares de la República. Es que los de Chihuahua parece que hablan muy enojados, siempre con ese tono de voz. Oye, es que así hablamos nosotros, no es que estés enojado, pero ya la forma en que hablas te empieza a delimitar. Pero así como nos sucede a nosotros, también le sucede a las personas del centro y sur del país, donde ya de entrada decimos, ya, sí, tú eres chilango seguro. Y empezamos a generar esa connotación peyorativa que te vulnera simplemente por la forma en que hablas. Otro, forma de hablar, que si eres naco, que si eres fresa, que si eres cholo. Peso o estatura, funge como un motivo de discriminación también. Ahí, por ejemplo, encontramos una situación en la cual en tratamientos médicos hubo una queja que se presentó ante nosotros, que la tuvimos que canalizar a la Comisión Nacional, en la cual una persona que había tenido un accidente de trabajo, que por lo tanto se había lesionado la rodilla, una persona que tenía sobrepeso, ella argumenta que cuando va precisamente a la clínica para su atención, de entrada el médico le empieza a decir, no, señora, pues, ¿qué esperaba? O sea, acuérdese que usted está gordita. Y precisamente el dolor que trae no es porque se ha caído, es precisamente por el sobrepeso que tiene. Y entonces empezamos a observar cómo, en este caso, el peso o la estatura, en el caso particular por el peso, genera una falta de atención médica adecuada, en el cual incluso el médico le dice, mire, váyase allá con el bariatra, aquí está la orden, ni siquiera la explora ni revisa cuál es la afectación, y ya cuando baje de peso, regresa conmigo para poder atender su rodilla, porque así no la puedo atender, aunados hechos. Otro, forma de vestir o arreglo personal. A nosotros, para quienes han estudiado Derecho, seguramente les dijeron alguna cosa en sus vidas. Mira, hijo, mira, hija, para ser abogado, primero tienes que parecer. Y entonces, si no te vistes como abogado, no, pues ya, olvídate de esa carrera. Y entonces nos empiezan a hacer menos por la forma en que vistes. Tanto así que, por ejemplo, si hay una persona que tiene ciertas vestimentas tradicionales, ya decimos, no, es indígena. Oye, pero simplemente es un estilo de vestimenta.
Otro, el arreglo. Híjole, pues es que fíjate que pues, salí de la obra. Soy el ingeniero y me gusta involucrarme, pero me ensucié. Y entonces cuando salgo del trabajo nunca falta que me digan, oye, ¿sabes qué? Ve y tráete algo para comer porque no preparamos la comida. Pero llego a ese establecimiento, me ven precisamente con un arreglo personal poco aseado porque vengo de la obra, incluso me pueden ver con el chaleco, a lo mejor el pantalón roto, a lo mejor los zapatos sucios, y ya entras, te empiezan a estigmatizar, ¿tendrás para pagar? Como que este lugar no es para ti. Y entonces vemos otra afectación, en este caso, derecho a la alimentación, por ejemplo. Otro más, la clase social. ¿Se sigue presentando? Sí. ¿Dónde se presenta? No en películas como las de Titanic, primera clase, tercera clase. Lo presentamos todavía como en estas prácticas sociales. VIP o pase ordinario. Y entonces es ahí donde dicen, no, VIP, no, trátalo muy bien. Dile dónde está, dile cómo atenderlo. Atiéndelo y tenlo ahí, que nunca falte. Ah, pero si te piden allá, no, él puede esperar, porque la clase social impone el lugar que estás pagando, tu estatus. Y fíjense qué interesante, porque ahí, por ejemplo, una persona, este es un chef, que decía precisamente cómo hacer este tipo de ejercicios. Él decía, la comida que preparo es la misma, nada más que aquí tengo un restaurante para personas que tienen la capacidad económica de pagarla, le cambio los nombres y les aumento el precio, y acá tengo otro restaurante para personas que no tienen esa capacidad económica. La comida es la misma, la receta es la misma, pero acá tiene otro nombre y está en otro lado. Y varía la clase social, sí, porque uno te da estatus y el otro te da cierta imagen en sociedad. Lugar donde vives, también. Y por ejemplo, ahora que están próximos, algunos de ustedes, que forman parte del funcionario público, como sabrán, viene este periodo de descanso vacacional. Y a lo mejor más de uno va a decir, bueno, y en este periodo de vacaciones yo quiero ir a tal o cual parte, centros turísticos. Y entonces nunca falta, lugar donde vives. Híjole, es que llego a esta zona y veo que tratan mejor al extranjero que al mexicano. Ya de entrada nos hacen menos por ser mexicanos. Lugar donde vives. En la Ciudad de México. Ahí vienen los provincianos. Lugar donde vives. No, es que aquí nada más Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Los demás están en un segundo plano. ¿Y te genera violaciones a derechos humanos? Sí. Y ya les pongo el caso concreto. Lugar donde vives, la persona indígena. Porque parecía hacer que de persona indígena, el lugar donde vives, pues no tiene ninguna afectación. Tanto así que México ha advertido en informes oficiales ante Naciones Unidas que tiene una cobertura, por ejemplo, del 97% de agua potable y saneamiento en el país. ¿Dónde creen que se ubica el 3% restante? Lugar donde vives, comunidades rurales, precisamente. Es donde se concentra ese 3% que no tiene acceso a agua potable y drenaje. Donde ya de entrada se ve la afectación a este derecho a la salud. Otro acto de discriminación estructural. Otra más que tenemos aquí también en pantalla. La edad, el sexo y la orientación. Y vamos a hacer otro ejercicio. Primero el sexo. Mujeres, les voy a pedir en este caso, levanten la mano. ¿Quién se ubica entre los 20 y los 35 años de edad? Vanessa, Gloria, Zaira, Andrea, Lisbeth, Gloria, Sandra, Ariadna, Citlali, María Fernanda. ¿Qué tiene que ver la edad? Eso tiene que ver con exclusión a lo que es el derecho a la vivienda, ¿sabían ustedes? Y ahí les va el porqué. Y un estudio que se hizo en el año 2017 por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos advierte que el sexo de la mujer aunado a esa edad propicia en este caso la negación al derecho a la vivienda. Ah, caray, ¿cómo está eso? Y seguida por prejuicios y estereotipos. Y dice, si tú vas a sacar un crédito hipotecario, ya sea bancario, pero principalmente hizo el estudio con el Infonavit, resulta que si tú estás en ese rango, eres más propensa que el crédito se te niegue o se te limite.
¿Cómo? Haz muy sencillo. Estás entre los 20 y los 35, y aprovechando a quienes levantaron la mano. A ver, Andrea, ¿cuándo nos vas a presentar al novio? A ver, Zaira, ¿cuándo te vas a casar? Oye, Etna, ¿ya planearon a su primer bebé? Seguramente tú, Sandra, cuando tengas a tu bebé, seguramente te vas a querer quedar con él, ¿verdad? Y en todos los 3 meses de licencia no nos van a bastar. Por lo tanto, Vanessa, vas a querer renunciar a tu trabajo, ¿verdad? Y entonces eso propicia que este prejuicio y estereotipo social de género haga entonces que el Infonavit considere que como tú estás en una edad reproductiva, seguramente vas a dejar tu empleo para dedicarte a la crianza de tus hijos, y por lo tanto el Infonavit dice, no me conviene darle un crédito hipotecario. Analizado por la Comisión Nacional. Edad y género en su conjunto. Y es una realidad social. Y entonces, ¿por qué la mujer mayor de 35 años sí? Ah, porque ya no está en esa edad reproductiva y va a tener la necesidad de trabajar y obtener ese ingreso. Y ahí está la respuesta. Otra, cuestiones religiosas. La práctica social más común, y no sé si me escuchan, pero es la siguiente. Domingo, 7, 8 de la mañana. Ya identificaron, ¿verdad? Híjole, no les abras. Vienen a convertirnos. Y entonces, ¿cómo un prejuicio y estereotipo a personas que tienen una libertad de conciencia religiosa, pues ya les estamos haciendo menos? Y ahí está. Por género, me gustaría todavía continuar porque dicen los hombres, oye, es que ponen muchos ejemplos de mujeres. Vamos también con los hombres. Primero el determino con el de las mujeres. Oportunidad de empleo. ¿Hay actos discriminatorios todavía en esas oportunidades de empleo? Sí. De entrada, por ejemplo, una mujer, todavía hoy en día, y seguramente lo saben ustedes que trabajan para el Centro de Conciliación Laboral, son testigos directos de que por cada 100 pesos que gana un hombre, la mujer sigue percibiendo entre 15 y 20 pesos menos. Mismo trabajo, mismas funciones, salario inferior. De entrada, violencia de género. Y segundo, por cada 9 mujeres, según las estadísticas, que tratan de buscar un empleo, una de cada 9 le siguen pidiendo su prueba de embarazo porque no quieren a mujeres embarazadas. O les condicionan su embarazo para lo que es la continuidad del empleo. Y en relación a los hombres, también resulta que 1 de cada 5 nos siguen pidiendo, por ejemplo, nosotros los hombres, una carta de antecedentes no penales. Es que tú eres hombre, y a mí me interesa que tú no seas un hombre ratero. Y también cómo se presenta esta discriminación es el hombre. Por ejemplo, también en cuestiones de lo que es el propio empleo y los salarios. Te despido y ya no puedes trabajar aquí conmigo en la cocina. ¿Por qué? Porque la cocina es un empleo para mujeres, entonces ya te discriminó por ser hombre. Y es que además el salario está diseñado para un salario de mujeres porque tú como hombre no te va a ser suficiente, porque en este prejuicio donde tú eres el proveedor, va a ser un ingreso en el cual no vas a poder proveer y seguramente van a hacer pedir permiso para obtener otra oportunidad de empleo distinta y eso significa que no te voy a tener aquí. Y entonces por eso mejor te despido. Y son hechos que suceden. Pero vamos a continuar. Entonces ahí tenemos los principales motivos en México por los cuales se discrimina, de acuerdo a la NADIS. Pero todavía sobre ello empezamos a ver las consecuencias. Y estas consecuencias son tan interesantes porque de entrada la consecuencia afecta no solamente a la persona que ha sufrido la discriminación, trasciende más allá, afecta a todos los sectores de nuestra sociedad. ¿Por qué digo que afecta? De entrada, te afecta a ti no individual. Que no es la misma afectación que tenga yo, Saúl, a la que tengas tú, Gloria, a la que tengas tú, Paul, a la que tengas tú, Vanessa. Porque a pesar de que podemos ser hombres, o simplemente somos personas distintas, simplemente por quién eres, por tu contexto, por tus experiencias, ya de entrada tu afectación va a ser diferente la que sufras tú a la que sufra yo, a pesar de que el acto es el mismo. Y esta afectación a ti te puede generar inseguridad, te puede generar desconfianza, te puede desmotivar, puede propiciar conductas autodestructivas a tu persona e incluso puede propiciar problemas de salud, más allá de las cuestiones físicas o psicológicas. Afecta al nivel orgánico. Pero ¿por qué la afectación también es individual? No solamente por esto que estamos señalando.
porque afecta directamente el ejercicio de tus derechos. Y estos ejemplos que hemos puesto hacen manifiesto cómo, por un lado, se afecta la vivienda, cómo se afecta la salud, cómo se afecta el trabajo, cómo se afecta la igualdad, cómo se afecta la educación, porque hay un efecto directo de vulneración. Pero resulta que socialmente también estamos perdiendo y hay una consecuencia social, porque esto sigue propiciando entonces que los actos discriminatorios, prejuicios y estereotipos sigan arraigándose cada vez más y que este arraigo propicie que estas brechas de desigualdad se sigan incrementando y no logremos una sociedad justa y equitativa, igualitaria. Pero también porque eso propicia la normalización de conductas, esto propicia la falta de mecanismos adecuados de denuncia, pero también de reparación. Y a su vez, va a haber otro tipo de afectaciones, como lo es la afectación institucional. Porque si esto sucede, por ejemplo, en temas de trabajo, pues esto va a propiciar, de entrada, una desmotivación, una baja de productividad y seguramente una eventual renuncia al empleo, que en este caso va a propiciar una rotación de personal. Y a la propia institución también le va a empezar a generar una mala imagen. Porque imagínense, meramente hipotético, que esto pueda llegar a suceder ahí en el centro de conciliación laboral. Después van a decir las personas, oye, ¿ni para qué trabajas ahí? ¿Para que te discriminen? ¿Para que te traten mal? Y entonces empezamos a ver que genera una mala imagen. Pero también en ese aparato institucional y jurídico vemos que representa altos costos económicos, pero también jurídicos, por todo el alcance legal que este puede llegar a tener. Tanto así que la discriminación pasó de ser, como que eso no lo mencionamos, pero pasó de ser de un aspecto meramente social a ser un aspecto jurídico que se puede tratar vía administrativa, pero también vía penal, porque incluso ya nosotros le hemos dado esa categoría, al contemplarla precisamente como un delito dentro de nuestro Código Penal del Estado, porque tiene un trasfondo directo con el ejercicio de tus derechos y libertades fundamentales. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues de entrada, como lo mencionaban ustedes, es reconocer las propias diferencias. Por un lado, sí tenemos que seguir promoviendo lo que es la igualdad formal, la armonización legislativa, pero por otro lado también tenemos que incentivar lo que es la igualdad sustantiva, reconocer nuestras propias diferencias que hacen imposible el ejercicio pleno de nuestros derechos y a partir de reconocer esas diferencias, implementar aquellos mecanismos especializados de carácter temporal que pretendan proteger y garantizar tus derechos humanos. Como por ejemplo, ¿qué? En materia de discapacidad. Si ustedes ven que hay una discriminación estructural, como lo mencionamos, ¿cómo puede ser un ajuste razonable? Puede darse a través de actividades como las que desarrolló Cinépolis en su momento. Cinépolis tuvo la iniciativa de implementar un programa que se llama Cine Incluyente. ¿Qué es esto del cine incluyente? Aprovechando que, por ejemplo, todavía hoy tenemos la película de Jurassic Park, que si tú eres una persona con discapacidad y no estás dentro de este programa y decides ir a ver esa película, pues simplemente te van a asignar los asientos que están debajo de la pantalla. Y entonces, en vez de disfrutar la película, vas a ver únicamente las huellas donde está transitando el tiranosaurio Rex. Pero ahora con cine incluyente, al igual que nosotras y nosotros que tenemos esa posibilidad de escoger en qué lugar del cine nos queremos sentar, pues también la persona con discapacidad va a tener esa posibilidad de elegir el lugar donde quiere estar y ya con ello poder disfrutar ahora sí del tiranosaurio Rex en su totalidad y no nada más sus huellas o sus pisoteadas, porque esa es parte del cine incluyente. Tanto sí que en ese ajuste, si nosotros vamos a ver una película en tercera dimensión, el cine lo que hace es prestarnos unos lentes de tercera dimensión. Pero si tú eres esa persona con discapacidad, el cine te va a prestar un implante coclear para que puedas escuchar la película. O incluso, en los diálogos, va a poner subtítulos no simplemente color amarillo o blanco como los vemos. Le va a decir a Lisbeth, tú que eres personaje principal, color amarillo. A Miguel, que es personaje secundario, color verde. Para que tú identifiques el diálogo que le corresponde a cada uno de estos personajes y entonces puedas hilar la historia y la trama de la película. Ese es un ajuste razonable. Y así lo empezamos a ver con diversos temas. La discriminación hacia la mujer en temas de transporte para que no sufran violencia. Los vagones rosas. El tema de las rampas, no solamente para la persona que tiene discapacidad, sino para que cualquier otra persona que tenga dificultades de movilidad, como una persona mayor,
como un padre o madre de familia, tengan oportunidad de trasladarse por esos sitios. Porque a fin de cuentas, estos esquemas, que como lo mencioné, tienen un carácter temporal, sirven de entrada para que todas las personas lo puedan disfrutar y segundo, para que permitan ir reduciendo esas brechas de desigualdad existentes. Y es por eso que en ese proceso tenemos que primero conocer cuáles son los derechos humanos, así como sus esquemas, para poder generar mecanismos adecuados de prevención a la discriminación, es decir, que nos permitan anticiparnos a ese tipo de conductas, así como también incentivar lo que es la denuncia, así como la atención adecuada a las eventuales víctimas, y que a través de un análisis concreto se pueda erradicar y generar una política pública integral con enfoque en derechos humanos y basado precisamente con una perspectiva de género, interculturalidad y otros tipos de discriminación. Y precisamente llegamos a este punto. Y entonces, ¿a dónde puedo acudir? Yo les comentaba, puede darse la protección de diferentes formas. Y de entrada, se puede dar a través de una vía jurisdiccional o de una vía no jurisdiccional. ¿Cuál es esta? La primera, vía jurisdiccional. Se presenta cuando la conducta discriminatoria ya tiene el rango de delito. Y lo mencionaba, está contemplado en nuestro Código Penal. Y entonces, ¿a dónde podemos acudir? Si se presenta, por ejemplo, con esa connotación contemplada en el ámbito penal, pues es evidente que vamos a tener que acudir ante Fiscalía a presentar nuestra denuncia para que a partir de ahí se haga la carpeta de investigación y se lleve a cabo el proceso. Y si se presenta dentro del ámbito laboral, porque existe este fenómeno del mobbing o acoso o hostigamiento laboral, en donde hay actos discriminatorios, pues también en esa vía jurisdiccional, ustedes forman parte porque precisamente tienen esta atribución de analizar todas aquellas conductas que tienen que ver con la violencia laboral. Pero y además, ¿a dónde puedo acudir antes de irme a esos entes? Pues de entrada, ante también los órganos internos de control o los comités de ética, que tienen por objeto analizar en primera instancia este tipo de asuntos antes de acudir a los entes externos. Y después se preguntarán, oye, ¿y si yo no me quiero ir por la vía penal? Si yo no me quiero ir por la vía laboral, ¿a dónde más puedo llegar a acudir? Pues es aquí donde entran precisamente los mecanismos no jurisdiccionales, en donde por un lado tenemos a las comisiones de derechos humanos y por otro lado al Consejo Nacional para prevenir la discriminación. La comisión, ¿cuándo va a interactuar? Cuando el acto provenga siempre de una autoridad. Cuando una autoridad está involucrada, es la comisión, porque las comisiones tienen atribuciones respecto de actos de autoridad. Oye, pero si el acto fue producido por un particular, es ahí donde entra precisamente el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, donde puedo advertir estos actos de discriminación entre particulares, empresas, centros nocturnos, restaurantes, entre otros. Y en este caso, donde me corresponde es precisamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde después de identificar los diversos mecanismos o instancias donde puedo llegar a presentar denuncias, quejas o peticiones para su protección, la Comisión de Derechos Humanos es uno de estos entes en donde precisamente analiza todos aquellos casos donde la discriminación sea producto de una autoridad estatal y que en ese proceso, básicamente la comisión te puede llegar a proteger en 4 formas. La primera, mecanismo de supervisión. Oye, es que la discriminación sucede en un centro de privación de libertad. Por ejemplo, en un hospital psiquiátrico. Por ejemplo, en un cerezo. Por ejemplo, en un centro de adicciones. Pues mediante el mecanismo de supervisión, nosotros tenemos la facultad de ir directamente a esos centros, inspeccionar y recabar toda la información para emitir una serie de medidas cautelares o iniciar procedimientos de queja. Segundo, oye, es que el acto discriminatorio no lo realiza una persona, se lleva a cabo como producto de una ley, porque resulta que al legislador se le ocurrió adoptar una política pública, es decir, una ley, que establece que únicamente los hombres pueden ser árbitros del centro de conciliación o mediadores, que las mujeres estamos excluidas, y se lo inventó un legislador. Caso hipotético. Y entonces, ¿qué sucede? Es una norma que ya la mitad de la población la empieza a afectar, que en este caso son las mujeres.
Cuando se adopta ese otro tipo de procedimientos, lo llamamos acción de inconstitucionalidad. Es una norma que te discrimina. Si está siendo adoptada recientemente, mediante acciones de inconstitucionalidad, tenemos la posibilidad de impugnar esa norma porque de entrada es violatoria de tus derechos humanos. Y entonces tenemos otra forma de protección. La tercera, facultad de investigación. Hoy es que veo que, por ejemplo, en México es muy común que las mujeres sigamos sufriendo violencia y discriminación obstétrica cuando estamos embarazadas o durante el parto o durante el puerperio. Y entonces, mediante la facultad de investigación, tenemos esa atribución de analizar ese fenómeno que es sistemático y generalizado, y a partir de ahí empezar a ver una serie de recomendaciones a todas las autoridades que estén involucradas, con independencia si hay una queja por medio o no la hay, porque esto es algo sistemático y generalizado. Esa es la tercera forma de protección. Y la cuarta y más común es la queja. Hoy es que resulta, y perdóname Javier, te voy a usar como ejemplo, que resulta que Javier me dice, ¿sabes qué? Pues gracias por participar. Porque aquí las personas que usan lentes no pueden trabajar. El único que usa lentes soy yo. ¿Por qué lo digo? Porque soy Javier. Y entonces vemos que hay un acto de discriminación. ¿Y qué procede ante ese tipo de situación? Como Javier tiene la categoría de agente del Estado, entonces mediante el procedimiento de queja podemos interponer una queja, valga la redundancia, que es una denuncia ante la comisión, precisamente por el acto que él despliega y que me niega la oportunidad de empleo por una cuestión de uso de leyes. Y entonces el procedimiento de queja. Son las 4 formas en que te podemos proteger. Y cada una tiene su propia naturaleza, que son situaciones que ahorita no vamos a deshogar por una cuestión de tiempo, pero sobre todo porque aquí ya son cuestiones un poco más procesales para advertir cómo se va a llevar a cabo ese procedimiento. Pero ¿qué sí es lo que quiero advertir? Que precisamente derivado de estos fenómenos de protección, de estas instancias, es donde encontramos esta parte que es ya la recta final en la que nos encontramos. El efecto útil y transformador de los derechos humanos, pero también de los retos, los problemas y los desafíos que enfrentamos en la actualidad. Porque a lo largo de esta hora y 40 minutos que tenemos, básicamente podemos concluir que hay una legitimación de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos llegaron para quedarse. Y vemos cómo a partir de la legitimación de los derechos humanos ha habido grandes cambios estructurales. Por ejemplo, fiscalías especializadas, políticas públicas. Ha habido un cambio sustancial, tangible. Y hay una cultura de derechos humanos. Pero en esos retos, también lo importante está en que a pesar de que ha habido un avance, yo se los mencioné al inicio de la plática. La ley por sí misma no llega a ser insuficiente. Y necesitamos de una serie de mecanismos de garantía. Y entonces, a pesar de los avances, nos damos cuenta que ante la ausencia de mecanismos adecuados de garantía, las personas siguen sin posibilidad de disfrutar, de acceder y de exigir todavía sus derechos humanos, particularmente los económicos, los sociales y culturales. Pero además de ello, vemos que existen nuevas formas de criminalidad, como desapariciones forzadas, que apenas se acaban de reconocer, como la violencia obstétrica, que no está reconocida legalmente en el Estado, como el desplazamiento forzado interno, que únicamente está reconocido en Chiapas y Guerrero, a pesar de que en la realidad el fenómeno existe. Y vemos que estas formas de criminalidad todavía no las reconocemos. Simplemente el feminicidio. El Estado de Chihuahua, a pesar de que exporta el caso Campo Algodonero, lo reconoció hasta el año 2018. Y fue el último Estado de la República en hacerlo. Y eso tiene que ver con las formas de criminalidad. Pero está sumada a otro elemento que está ahí, la impunidad. ¿Y qué es esto de la impunidad? La falta en su conjunto todavía de mecanismos adecuados de denuncia, porque hemos normalizado conductas, porque a lo mejor no existe esa cultura de denuncia, porque consideramos que no pasa nada, porque si denunciamos tampoco se investiga, no se sanciona y por ende no se repara. Y esa es una grave problemática que enfrentamos todas y todos, pero principalmente las personas que nos encontramos en una situación de vulnerabilidad y de desventaja. Lo que hace evidente que entonces existen estas grandes brechas de desigualdad, pero que en el caso específico, en el contexto en que nos ubicamos, hoy 2022, y como producto del 2020,
seguimos viendo cómo situaciones de pandemia, que es un caso excepcional, ha puesto de relieve estas grandes brechas de desigualdad que vivimos. Por ejemplo, en temas educativos. Sí, educación a distancia. Pero, por ejemplo, pregúntense ustedes, que son padres o madres de familia, o que incluso son estudiantes, ¿quiénes tenían acceso a Internet? ¿Su acceso a Internet era adecuado? ¿Contaba siquiera con un dispositivo electrónico para conectarte? Temas de trabajo. Híjole, es que tengo que cerrar. Y tengo que disminuir la plantilla laboral. ¿De quién voy a prescindir? ¿De la mujer? Porque el hombre sigue teniendo ese rol proveedor. Y entonces la pandemia pone en evidencia aún más todos estos elementos de discriminación y desigualdad en la que vivimos. Y con ello, y para finalizar y corroborar que efectivamente he llevado esta información, y antes de abrir el espacio de preguntas y respuestas, me gustaría que realizáramos este ejercicio en conjunto, donde por un lado de su columna izquierda van a ver una serie de términos de los cuales hemos hablado a lo largo de este tiempo, y de su lado derecho van a encontrar una serie de respuestas a esos términos que están siendo planteados. Y entonces me gustaría que lo analizáramos de manera conjunta e hiciéramos esta relación de columnas. Y comenzamos con la primera, simplemente para poner el ejemplo. En este caso, ¿qué se entiende por grupos en situación de vulnerabilidad? Y el ejemplo es este: la determinación del proceso de especificación de los derechos humanos se vincula precisamente con la construcción e identificación de los grupos en situación de vulnerabilidad. Bien, ahí está el primer ejemplo. Vamos a contestarlo de forma grupal. ¿Qué entenderemos por vulnerabilidad? Ya sea que lo quieran escribir ahí en el chat, le podemos poner números a los puntitos, o bien ya sea que quieran entender su micrófono. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? Se refiere a las condiciones particulares, sociales y culturales que injustamente impiden el desarrollo del proyecto de vida de una persona. Perfecto, Miguel. Muy bien. ¿A qué nos referimos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación? Son órganos de promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales. Perfecto, Gloria. Muy bien. ¿Qué son las personas con discapacidad? ¿O quiénes son este grupo? Es el grupo de personas que viven temporal o permanentemente en la disminución de sus facultades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que les dificulta realizar ciertas tareas. Gracias, Gloria. Muy bien. ¿Qué son los ajustes afirmativos? Muy bien, gracias, Paul. ¿Qué son, en este caso, el grupo de mujeres? Grupo social que fue excluido por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia en 1789. Perfecto. Nos vamos a sacar un 10, parece ser. ¿Qué es la discriminación? Es la negación de los derechos humanos a una persona por alguna de sus características particulares. Muy bien. ¿A qué nos referimos con niños, niñas y adolescentes? Un grupo social que al estar en proceso de formación y desarrollo no se le garantiza su autonomía e independencia. Perfecto. Y por último, las personas de diversidad sexual. Es la más compleja. Grupo de personas más que difícil. excluyen por motivo de su orientación o identidad de género. Excelente. Nos sacamos un 10 como grupo. Y precisamente, en base en ello, yo simplemente quiero dejarles una última reflexión. Y esta es una reflexión personal que quiero compartir. La falta de reconocimiento de nuestros derechos y libertades fundamentales, así como los mecanismos adecuados de respeto, de protección y garantía, son un indicio de una eventual violación a los derechos humanos. Y por lo tanto, cada vez que se presenta una queja por alegadas violaciones de derechos humanos, es una prueba de que como sociedad, pero también como agentes del Estado, estamos fallando. Y por lo tanto, esas quejas y esas víctimas que existen, para nosotras y para nosotros se convierten en un recordatorio
de que nos toca hacer algo, de que nos toca hacer más, pero que nos toca hacerlo mejor. Con esa reflexión final los quiero dejar, precisamente para ver qué estamos dispuestos a aportar desde nuestra propia trinchera. Dejo este espacio que nos queda para ver si hay alguna pregunta, alguna inquietud o algo que quieran compartir antes de hacer los controles a Javier. Si alguien quiere hacer una pregunta, adelante, puede abrir su micrófono. ¿Sí me escuchan ahí? Adelante, Viridiana. Nada más para agradecerle, maestro, por la ponencia. Excelente, muy instructiva. Creo que todos pensamos lo mismo. Muy amena. Felicidades. Gracias, Viridiana. ¿Alguien más que quiera compartir algún último comentario, alguna última reflexión? Igualmente agradecer, maestro, como siempre es un gusto escucharlo. Gracias, Sara, muy amable. Y bueno, pues con ello, por una cuestión de tiempo, yo nada más invitarles a que sonriamos a la cámara para tomar una captura de pantalla como parte de las evidencias de estas actividades de capacitación. Y en lo que lo van encendiendo, comentarles que es importante hacer el registro de asistencia con Javier. Les va a decir cómo va a hacer ese registro. Y a la cuenta de 3, ahora sí, ya que los veo en pantalla, sonreímos y tomamos esta captura. 1, 2, 3. Con ello, pues yo ya no les torturo más, no le causo más tratos crueles, inhumanos o degradantes en su modalidad de tortura académica. Les deseo muy buena tarde, cuídense, está lloviendo, pero también cuídense porque parece ser que se nos viene una nueva ola de COVID. Entonces, cuídense ustedes, cuiden a sus familias, a sus amigos, a sus compañeros y nos vemos hasta la próxima.